Servicio Médico Legal, donde está todavía el cuerpo de Tomás a la espera que el fiscal dé la autorización para que sea entregado. Recordemos que hay una serie de pericias que se han hecho desde el hallazgo del cadáver el día viernes. Ha sido una larga audiencia de formalización que comenzó cerca de las 11:30 de la mañana. Ha tenido varios momentos en los cuales la audiencia ha sido pausada o ha sido suspendida con recesos y una controversia bastante importante, especialmente entre el fiscal y el abogado defensor. Una réplica del abogado defensor muy fuerte, acusando al fiscal de no tener los antecedentes suficientes para acreditar que aquí haya un homicidio, ni tampoco para acreditar que haya alguna responsabilidad de parte del detenido Jorge Escobar. Volvemos a escuchar lo que está diciendo la jueza de garantía. Argumentando e invocando tanto el contenido y las conclusiones del informe de autopsia del Servicio Médico Legal de la doctora Carla Aldana y del informe de la PDI, que se individualiza con el número 401-2001 de fecha de 1 de marzo del 2021. Sosteniendo que respecto de estos informes, que no es posible establecer la existencia del delito de homicidio y tampoco la participación de alguna persona en el hecho respectivamente. Adicionalmente invocó por la diligencia, el resultado de la diligencia que se encuentra contenido en el informe del personal de la Policía de Investigaciones, que analizó el tráfico de llamadas y de datos del teléfono del imputado, que concluyó que no era posible posicionar el teléfono del imputado en el lugar de hallazgo o al menos en su cercanía. Finalmente también cuestionó el informe de veracidad del relato con que cuenta el fiscal y el informe evacuado por el personal de la BOCAR. Kim, que a criterio de esta juez, para los efectos de resolver los aspectos discutidos y en especial en este punto lo que dice relación con la concurrencia del requisito de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es en lo relativo a la existencia de antecedentes que justifiquen la existencia del delito, estima que resulta de vital importancia las conclusiones contenidas en el informe de autopsia del Servicio Médico Legal, el que señala que la causa de muerte sin determinada y en estudio. Pero además agrega este informe que no es posible confirmar ni descartar la intervención de terceras personas en el hecho. Adicionalmente a esta información emitida por un perito, el mismo Ministerio Público señala que se encuentran pendientes estudios histopatológicos que aún se deben evacuar. Que así las cosas, teniendo por fundamento el contenido, las conclusiones del aludido peritaje, no es posible tener por acreditado a esta altura de la investigación una acción homicida en los términos descritos en la formalización de la investigación. Tampoco es posible, con fundamento en dicho peritaje, extraer una conclusión científicamente confiable sobre las características del sitio del suceso y del estado del cuerpo del menor. Finalmente, también es posible señalar en este sentido que no se incorporó por parte del Ministerio Público o explicó
lo relativo al elemento contundente tipo elástico que habría sido utilizado para los efectos de producir la asfixia al menor. Descartándose en consecuencia conforme al razonamiento descrito anteriormente, que no se encuentra acreditada a esta altura de la investigación la concurrencia de la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Sexto, que en lo relativo a la participación del imputado, cabe señalar que si bien el imputado fue la última persona con la que estuvo el menor en vida, tampoco existen elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado o al interior del registro de su vehículo o de su domicilio que lo pueda vincular con la comisión del delito de homicidio. En este sentido, resulta necesario hacer referencia que en cuanto al mapa incautado, este constituye un boceto general del lugar de extravío del menor, pero que es un dato que por sí solo no es posible de pretender concluir y obtener en base a dicho gráfico que el imputado daría un relato aprendido en base a dicho elemento, el que además no hace referencia en ningún caso al sitio del suceso del hallazgo. Tampoco se invocaron por parte de la Fiscalía indicios o datos que explicarían la motivación del imputado en el hecho que se le atribuye. En este sentido, que permita al tribunal concluir razonablemente y determinar fundada la imputación que efectúa el Ministerio Público, considerando que en el caso existen declaraciones de testigos que no fueron cuestionadas por ninguno de los intervinientes, que dan cuenta de una relación afectiva entre el imputado y la víctima. Finalmente, y siguiendo el razonamiento en cuanto a establecer que no existen a esta altura de la investigación elementos que den cuenta de la participación del imputado en el delito por el cual fue formalizado, tiene presente el informe elaborado por la Policía de Investigaciones y el invocado por la defensa en cuanto a que es un dato obtenido por dicha prueba que no fue posible situar el teléfono del imputado en el lugar del hallazgo o en sus cercanías. Que en relación a las lesiones del imputado, la data de las mismas es de 6 días y por lo tanto tampoco, de acuerdo a la explicación que se otorgó en esta audiencia, sin perjuicio de lo posteriormente que se determine, estas no resultan compatibles con la fecha del extravío del menor. Que así las cosas, entonces, conforme a todo el razonamiento ya descrito, este tribunal concluye que no existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito, estimándose así inoficioso pronunciarse respecto de la concurrencia de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal. Bien. ¿Alguna otra solicitud que plantear? Magistrado, el Ministerio Público, de conformidad a lo previsto en el artículo 149 y siguientes del Código Procesal Penal,
va a interponer recursos de apelación en contra de la resolución que se acaba de dictar por su señoría en esta audiencia, la que no dio lugar a la prisión preventiva del imputado Jorge Eduardo Escobar, solicitando que se conceda dicho recurso y se eleven los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para que la misma, conociendo el recurso interpuesto, revoque la resolución de su señoría y decrete la cautelar de prisión preventiva en contra del imputado ya individualizado, ya que a juicio del Ministerio Público se dan en la especie todos los requisitos materiales de las letras A y B, así como la necesidad de cautela de la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, por los argumentos de hecho y de derecho que paso a exponer. El Ministerio Público ha referido la concurrencia de las letras A del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es los antecedentes que justifican la existencia del delito, los antecedentes que a nuestro entender también acreditan la existencia de las presunciones fundadas de participación del imputado, y además está decirlo los de la letra C en cuanto a la existencia de los antecedentes que permiten sostener el peligro para la seguridad de la sociedad. En ese sentido se ha formalizado la investigación el día de hoy por los hechos ocurridos el día 17 de febrero del año 2021 en horas de la tarde-noche en el sector rural de Caripilún, comuna de Arauco. El imputado Jorge Eduardo Escobar llevó al niño de iniciales T.E. B. G, de 3 años 7 meses de edad, nacido el 5 de julio del año 2017, niño de escasa envergadura física y peso, quien era su sobrino nieto y se había criado junto a él. De hecho, vivían en la misma casa y el niño lo trataba de tata. Por lo mismo era habitual que la víctima saliera junto al imputado al cuidado de este, lo que era permitido por la madre de la víctima en razón de los vínculos familiares y confianza depositada en él. Pues bien, en ese contexto el imputado, traicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio de aproximadamente a 2 kilómetros de la casa familiar y, aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose además de la superioridad de sus fuerzas y en razón de esto obrando sobre seguro y con la intención de matar, ejerció sobre el niño maniobras de introducción de algún elemento de carácter contundente elástico no determinado en su boca, generándole una asfixia que posteriormente terminó con la muerte del niño Tomás, dejándolo abandonado en el lugar de hallazgo al costado de un árbol aserrado. El Ministerio Público ha calificado estos hechos como un delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 del Código Penal, bajo la calificante de la alevosía. Se encuentra consumado y el imputado ha participado en calidad de autor inmediato y directo del delito. Los antecedentes que justifican las letras A y B del artículo 140 son principalmente la prueba los antecedentes que ha expuesto el Ministerio Público, que son antecedentes de pruebas testimoniales, declaraciones tanto de la madre del menor, de la abuela del menor y principalmente de la tía del menor, María Paz, declaraciones del propio imputado en calidad de testigo mientras se desarrollaba la investigación por presunta desgracia, las que evidentemente establecen contradicciones. Hemos presentado también antecedentes psicológicos respecto o apreciaciones psicológicas del Instituto Criminalístico y la Policía de Investigaciones, además del CABAS de la Policía de Investigaciones. Se ha hecho referencia al informe elaborado y las distintas diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones. Se han acompañado además antecedentes médicos, el informe de autopsia de su complemento, el informe de lesiones del imputado, fotografías que dan cuenta de la existencia de las distintas lesiones que se han hecho referencia, fotografías del sitio del suceso basadas en el informe del sitio del suceso realizado por la Brigada de Homicidio de Concepción, fotografías de lo mismo que dan cuenta de los hechos por los cuales se formalizó el imputado. Se acompañó también fotografías de las lesiones que presentaba el imputado en su cuerpo, comparativo con las lesiones que presentaba el menor también en su cuerpo, además de un diagrama desarrollado por la doctora Carolina Garcitúa mostrando las lesiones en el cuerpo del imputado, y en base a eso se acompañó también un informe pericial elaborado por la OCAR de Carabineros de Chile a través del perito José Arriagá, quien da cuenta de la hipótesis y la manera de ocurrencia de los hechos, desarrollándolo en concordancia con todo el resto de los antecedentes de investigación que estuvieron a la vista en su oportunidad. Respecto de la letra C, en cuanto a la necesidad de cautela, se trata de un delito que tiene establecida una pena de presidio mayor en su grado máximo de 15 años y un día de presidio perpetuo, el bien jurídico protegido, la vida del menor,
pena que se pueda, que pudiera recibir el imputado en razón de una probable condena no amerita cumplimiento alternativo de la misma. Esta resolución causa agravio al Ministerio Público en el sentido que la resolución apelada produce un perjuicio al Ministerio Público, ya que al ser el Estado garantía de la seguridad y bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos de Chile, el Ministerio Público, al ser representante del mismo y del interés de la sociedad toda, se ve imposibilitado ejercer dicha labor, exponiendo de esta forma la seguridad tanto de la víctima, víctimas indirectas del delito y en relación a la víctima fallecida, como de la sociedad en su totalidad, al considerarse por parte de la Fiscalía que el imputado es un peligro para la seguridad de la misma. Las peticiones concretas son que se conceda este recurso, se eleven los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción para que la misma, como referí antes, conociendo del recurso interpuesto, revoque la resolución de su señoría y decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado. Por tanto, magistrado, y en virtud de lo establecido en los artículos 149 y siguientes del Código Procesal Penal, ruego, señoría, tener por interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución dictada el día de hoy en esta audiencia por su señoría, que no dio lugar a la prisión preventiva del imputado Jorge Eduardo Escobar, que se conceda la misma, el recurso, se eleven los autos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, para que la misma, conociendo el recurso interpuesto, revoque la resolución de su señoría, decrete la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado. Ya. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución que no dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada en esta audiencia por el Ministerio Público. Se tiene que se leen los elementos de esta causa correspondiente, en este caso la resolución apelada, los registros de audio, de la resolución apelada. Eso, ¿algo más que señalar? Por parte de la defensa, su señoría, vamos a solicitar que se nos conceda copia del audio de la audiencia, de la resolución a la petición del Ministerio Público y del recurso de apelación del ente persecutor. Además, por cierto, que se disponga que es disponible en línea para este interviniente, dado que se tomó la audiencia a través de esta modalidad telemática. Además, su señoría, vamos a solicitar que conforme al artículo 234 se fije un plazo de investigaciones que proponemos, ¿no es cierto?, en el término de 3 meses. Ya, complementando la resolución en lo relativo al recurso de apelación y sin perjuicio de que se... Ahí está entonces lo que ha dicho la jueza de garantía, finalmente negando la prisión preventiva para el único detenido por este caso, Jorge Escobar. Es un duro revés para la Fiscalía, que había establecido un caso que la jueza ha desestimado, la verdad es que en todas sus partes. Ustedes vieron que hacía mención una y otra vez al artículo 140 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que es la clave para entender lo que acaba de ocurrir. Dice que para tener prisión preventiva deben sumarse 3 elementos. Letras A, B y C. Ustedes lo escucharon varias veces. La letra A dice que es necesario que se acredite la existencia del delito. La B, que existen antecedentes de que la persona que está siendo formalizada ha tenido participación en ese delito. Y la C, de que se justifica la necesidad de cautela, sea por peligro para la sociedad o para mantener la investigación. Lo que ha dicho la jueza es que no se han acreditado ni la letra A ni la letra B. No está acreditado por parte de la Fiscalía, de acuerdo a la resolución de la jueza de garantía, que acá efectivamente haya un delito de homicidio, y tampoco está acreditado que la persona detenida haya indicios suficientes que permitan presumir que haya tenido participación. Y por eso entonces la jueza de garantía está negando la prisión preventiva para Jorge Escobar. El fiscal José Ortiz ha anunciado de inmediato que aquí se va a recurrir a una instancia superior, a la Corte de Apelaciones, para intentar revertir entonces la resolución que ha tomado la jueza de garantía. Una argumentación bastante dura contra el trabajo de los fiscales. Ha dicho la jueza, entre otras cosas, que la causa, de acuerdo al Servicio Médico Legal, es todavía indeterminada y en estudio. Escuchamos a la Fiscalía. Parece que es un plazo que no es suficiente para poder acabar la investigación en los términos señalados. Ya, con los querellantes. Señoría, nosotros adherimos por esta parte a la petición del Ministerio Público. En cuanto al plazo, atendido la experiencia, estas son investigaciones extraordinariamente complejas, y especialmente en el estado en que se encuentra
esta investigación, el plazo solicitado por el Ministerio Público nos parece absolutamente razonable, atendida la gravedad de la situación de los hechos investigados en este caso. Así que adherimos a la petición del Ministerio Público. Ya. Me falta la abogada de la Defensoría de la Niñez. Señoría, en los mismos términos nos adherimos al plazo requerido por el Ministerio Público, habida cuenta de la complejidad manifiesta de la investigación. Ya. Señoría, Y por el... ¿Sí? Sí, esta parte querellante viene a adherir también a la solicitud del Ministerio Público, teniendo presente la complejidad de la investigación. Por lo tanto, solicitamos estimamos que un plazo de 6 meses es prudente para llevar a cabo esta investigación. Ya. Bien, teniendo presente el tribunal las características de la investigación, los hechos que originaron esta causa, el número de diligencias y pericias que se deben practicar, va a otorgar un plazo de investigación de 6 meses a contar de esta fecha. ¿Algo más que agregar? No, está. Bien, entonces el imputado se debe mantener en el recinto donde está hasta que la Corte conozca del recurso interpuesto por la querella, por el Ministerio Público. Entonces damos por concluida la audiencia, siendo las 19:30, se pone término a la audiencia. Buenas tardes a todos. Ahí está, entonces ha finalizado la audiencia. Importantes las últimas 2 resoluciones que ha presentado la jueza de garantía. En primer lugar, que hay un plazo de investigación que se abre desde hoy de 6 meses para que la Fiscalía pueda determinar más antecedentes con respecto a este caso. Y en segundo lugar, que Jorge Escobar va a permanecer detenido mientras se resuelve entonces esta apelación que ha presentado la Fiscalía, el Ministerio Público, ante la Corte de Apelaciones. Se mantiene, por lo tanto, entonces, en una apelación que tiene que verse de manera, por cierto, muy rápida.